No importa que me lleguen 7 veces. Hoy fue digno un Getafe Mallorca, haz de cuenta, jornada 18 de la Liga Española, uno de los equipos de tabla baja en el fútbol español. Haz de cuenta que hoy fue una edición más de los que está acostumbrado a dirigir Javier Aguirre. ¿Cómo no va a estar contento si hoy se defiende como puede? Con el cuchillo entre los dientes, mano, ¿no? Pero no nos hicieron gol. Sí, te llegaron 27 veces, deja que te toque un rival de otra manera. ¿Cómo no va a estar contento si por muchas ocasiones su equipo se comportó como equipo chico? Como equipo chico ante un equipo que todavía es más chico que tú para mí, con pelotazo, con pelota larga, con buscando a ver cómo te hago daño. Por supuesto que va a estar contento. Te noto muy negativo, ¿eh? No, es que yo no puedo, te noto extremadamente yo no puedo comprar. O sea, no rescatas absolutamente a ver, nada. espérame. Los encargados de inflar el globo verde están en Televisa y en TV Azteca. Aquí no venimos a inflar el globo, ¿no? Aquí venimos a decir lo que vemos, No te estoy diciendo que infles nada. Te noto negativo. O sea, no hay nada que rescatar. No, negativo nada. no. Nada. No, realista. O sea, si uno no ve el partido y te escucha a ti, haz de cuenta que le pasaron por encima a México. Pero que lo pelotearon. Pero pues no el sé. primer tiempo, ¿no te acuerdas cuántas llegadas hubo de cada equipo? Así, tanto así. Bueno, pero no era para ganar. Bueno, era para ¿y algo hoy. positivo que decir? ¿O nada? Yo me quedo con Armando González. A mí me Para gusta ti eso es la movilidad. El Tala Rangel cada vez más sólido. A ver, si sacamos conclusiones, creo que el Tala Rangel será el portero titular. Tala, y el Armandito se sube a la lista, para mí, como un candidato. Y la otra es que reafirma el Vasco, que lateral derecho no tiene. ¿Ledesma no te convenció? Ledesma me convenció, el primer me gustó, pero habrá que verlo. más en una especie de línea de 3 o de 5. Sí. Como carrilero, ¿no? Hay que verlo todavía Para un mí poco el más. gran ganador de esta convocatoria es Ledesma. Ledesma, ¿no? De estos 5 días en selección, 7, 10, es Ledesma. Jorge Sánchez, cada que juega, baja un peldaño. Ahora, a mí me hubiera gustado también ver a Israel Reyes como lateral derecho. O sea, Pues ya no lo viste. porque es la posición Es que ya lo tiene visto Javier. Tú que no eres tan negativo, Pollo, como el señor que viene muy negativo. No, negativo no. El mensaje fue para ti, claro, porque No, ¿por qué para él? todavía echabas pompones y... No, el Pollo nunca... No. Bueno, alguna vez... Está bien, pero el sueño ya está acá y él nunca ha sido así. Hace mucho que no a mí no me echamos metas en ese tipo Sí, de exacto, no te tonterías. metas, no va a mí no me a ver, embauques. mencionó que nada más estabas te pido, allá, pues... No, nada más te pido que respetes. Sí, tú estuviste en el otro lado y lo No, mismo, pero hace y te mucho. pintaste la cara. Pero y no le hace hagas, mucho. No, yo no me no le pinté hagas la al cara. cuento. No, sí, yo tengo la foto que te... No, yo la tengo. La voy a publicar. Ponte la verde. No, nada más estoy preguntando. No, esa fue otra Tú campaña. eres un tipo Tú más... también estuviste allá, no te hagas. Sí, Tú eres un tipo más positivo. Dime, ¿qué rescatas? Yo rescato de entrada los resultados, que me parece que le dan un poquito de oxígeno a Javier. Porque si hubieran perdido los dos, si hubieran empatado los dos, empata uno y pierde el otro, hubiera sido un problema mucho más grave de lo que ya es. Futbolísticamente yo no voy a analizar la parte colectiva porque creo que este proceso de 2 partidos era más para sacar conclusiones individuales. Lo de Ledesma, insisto, me encantó. Lo de Berterame creo que se sube. Y creo que también dentro de estas carencias que tiene México, se sigue demostrando que hay nombres que no le gustan, que lo ha ¿Cómo dicho, quién? que no le gustan, como Julián Quiñones, que se vuelven necesarios. Sí. Ante la carencia de fútbol ofensivo y que después hay una cosa que no rescato, sino que sí me preocupa. A ver. El fútbol por fuera, los extremos. No, México no tiene extremos. No genera nada. Chucky, ya lo habíamos dicho, no existe, ¿no? Porque no va a jugar y él no lo va a convocar. Chino Huerta, lesionado. Lainez, poco, al menos hoy. Alexis está lesionado, Alexis Vega. Alexis Vega, lesionado. ¿Quién va a jugar por fuera en México? No, o cambias de formación, o cambias de formación, Es que no te... o, es que primero... o te naturalizas otros 20 extremos, porque no tiene extremos México. No hay Yo creo que extremos. Quiñones puede jugar. Pero no es Claro, extremo. pero Si lo puede metes de jugar. extremo- Es el que más puede hacer la Es función. que si lo si metes es que de lo extremo convoca. ya Claro, si es que perdiste el valor que está ganando hoy en Arabia. Hoy acaba de empatar a Cristiano Ronaldo sí. como máximo anotador de la liga. O sea, no empató a Juan Pérez, empató al máximo goleador en la historia del ¿Estás fútbol igual mundial. que preocupado con ese negativismo de Mendoza, tú también? ¿O? No es negativismo, es realismo, me realismo. parece. Pero sí lo que dice Pollito tiene mucha razón, ¿eh? Creo que hoy también puede tener participación Kevin Castañeda,
que a mí me gustó. Es muy parecido el estilo de juego que tiene con Vega. Entonces creo que también puede estar por ahí, ¿no? Y Quiñones, que puede cumplir la función de 9, detrás del 9, jugar por fuera, que lo deje un poco más libre y vemos qué es lo que pasa. Lainez, si te vas a meter a generar por el centro, el carrilero que pasa por el lado derecho tendría que ser un carrilero que llegara bien y que te tirara balones a modo, cosa que no lo tenemos. Entonces, como Ledesma, si llega más. O sea, a ti no te gusta Jorge Sánchez, ya lo has dicho. No me gusta. ¿No? Y él lo sabe perfecto. Sí, ya lo sé. Bueno, vamos a escuchar a Javier Aguirre, está en conferencia de prensa, a ver las conclusiones del Vasco después de esta victoria frente a Bolivia. ¿Satisfecho con los futbolistas que pueden levantar la mano para la lista final? Sí, por supuesto. Más allá del resultado, bien dices, porque es el discurso que he manejado con los jugadores. Yo entiendo perfectamente que la gente quiere ver un buen fútbol, goles, espectáculo y una maquinita de jugar, pero también entiendo que estos partidos los programamos para eso, para buscar jugadores que nos puedan aportar o ayudar a la base que ya tenemos o tengo en mente, que son todos los que ustedes conocen o pueden intuir. Y sí, claro, en este compromiso, tanto en Panamá como hoy, el rival nos pone a prueba, nos exige y es ahí donde se ve quién tiene equilibrio emocional, tamaño, buen juego para integrar la selección de cara al Mundial. Evidentemente, sí hay cosas por corregir y más con un grupo que se juntó apenas, jugadores están debutando, estoy muy contento con los 4 o 5 jóvenes que decíamos que aparecieron por primera vez en selección nacional y no me defraudaron, insisto, y bien dices, más allá del resultado hubo cosas interesantes, otras no tanto, pero esas me las reservo para cuando nos volvamos a reunir a hablarles. Leo Lecanda de ESPN, por favor. Por acá, Javier, siguiendo con esa pregunta, Javier, por el otro lado, y en el entendido de que no individualizas y no lo vas a hacer ahora, pero ¿sientes que alguno o algunos jugadores en esta gira te demostraron que no están hechos para pelear hacia la lista final? Es difícil hacer esa evaluación pública, primero porque no la tengo concreta, con números, listo ver los partidos con calma, regresar, venir. Ya vi el de Panamá, por supuesto, veré ahora de vuelta a México pero necesitamos un proceso de análisis, porque de repente hay cosas que no lucen, pero hacen bien su trabajo. Entonces, sí, desde luego es evidente que no pueden entrar todos. Por ejemplo, esa 27, lamentablemente los 2 porteros más secos no tuvieron oportunidad de jugar, pero de alguna forma sí me sirvió muchísimo estos 2 partidos para sacar conclusiones y bueno, ese era el objetivo, insisto, más allá del resultado, yo quiero ver a jugadores, someterlos a un ambiente distinto, a un campo, un balón, un arbitraje distinto, que no estuvieran cómodos y que demostraran que a pesar de las adversidades tienen capacidad para estar y tamaños para estar en la selección nacional. Fimbres, gracias. Pues sí, Fimbres también, sí. Dudamos con Fimbres al medio campo y tal. Metimos a Luis Romo, pero Fimbres estaba ahí en la duda. El Cepo también, quitar un poco a Miguel de la Cepo, pero no sé, son decisiones que tienes que tomar en detrimento de a lo mejor intentando ser justo. No lo consigues, pero como digo a ellos, no hay mala intención detrás de estas decisiones. Joel, de Claro Sports, por favor. Gracias, Chava. Hola, Javier. Buenas tardes. Juan Morales, de Claro Sports. Acerca del escenario, Javier. Yo sé que es complicado ahorita sacar el análisis tan pronto, pero lo que viviste en Panamá, lo que viviste ahora en Bolivia, ¿era lo que querías? ¿Te vas tranquilo? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que, Joel, te quedas en México, estás una semana con ellos, entrenas y al final no los sometes te pueden engañar con un buen entrenamiento, un buen trabajo de conservación o un 11 contra 11, juega contra la sub-20 o lo que sea, y no ves al verdadero jugador, ¿no? Seguimos mucho la Liga Mexicana, vamos a los partidos, mis colaboradores han ido, de verdad, no exagero, más de 100 partidos en un año físicamente han estado ahí, yo muchos menos, pero no es lo mismo, ¿no? Porque están en su hábitat, están en su campo, controlan todo, son favoritos, pero aquí es donde quería yo ver a jugadores, sobre todo los jóvenes, que me han sorprendido gratamente, sí.
Flores de ESPN Digital. Por acá, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se hace público que regresa la lesión de Edson Álvarez y también por ahí tenemos a Santi Jiménez. ¿Que regresa qué? No te entiendo. La lesión de Edson Álvarez. ¿Ya regresa? No, otra vez reportó que está lesionado. Estuvimos con él la semana pasada, mandamos a un fisio con él, sabíamos que estaba con el tobillo fastidiado, sí lo sabíamos, sí. ¿Se hizo público hoy? Sí, lo publicó hoy. Lo que le iba a preguntar, ¿la selección mexicana qué tanto está dispuesta a esperar a futbolistas como Edson y a Santi Jiménez hasta el último minuto para que ponga la Copa del Mundo? Cualquier selección espera hasta que la FIFA te obligue a dar una lista completa. Nosotros estamos a, no sé, 5 meses, no sé cuántos meses del Mundial, y yo les he pedido que estén sanos y jugando, ¿no? El que esté sano y jugando, pues ya será decisión nuestra tomarlo o no en cuenta. De momento, hoy estamos en enero, falta mucho tiempo aún, y tenemos en el radar a Huescas, tenemos en el radar a Chino Huerta, tenemos en el radar a Chávez, chicos que han sido operados y están en proceso de rehabilitación, lo estamos monitoreando. Tenemos una persona nuestra que vive en Europa y permanentemente se mueve a estar con ellos, a ver cómo van el día a día y nos informa. Creo que es lo más que podemos hacer, ¿no? Estar cerca de ellos, darles parte de cariño y pues darles un seguimiento porque son jugadores importantes, evidentemente. Gracias. Vamos con la última pregunta. Compañeros de Bolivia, por favor. Buenas tardes, profesor deportivo del LPP. Más allá de que son partidos de prueba, el resultado por ahí muchas veces se dice que no interesa, pero meritorio el partido de hoy con la victoria de México ante Bolivia. Yo creo que ellos tuvieron un par de ocasiones buenas para empatar el partido. Un cabezazo ahí estupendo que sale por un costado y un tiro que el portero nuestro la ejecuta. Tampoco tuvo muchas ocasiones. Nosotros hubiera sido un partido, un empate, pero puede haber sido justo. Pero usted sabe cómo es el fútbol, de repente las circunstancias hacen que ganes o pierdas. Yo creo que ambos entrenadores nos vamos contentos con lo que vimos, sacando conclusiones. Bolivia tiene un repechaje dentro de poco y no tengo más que desearles mucha suerte porque me gustaría verlos en el Mundial, sí. Había otro boliviano que levantaba la mano. ¿Estamos una más? Tratando de ver del Ministerio Profe, sabemos bien el objetivo de ustedes, que es la Copa del Mundo, celebrarse para ellos. Así es. Pero por su experiencia, ¿cómo ve a nuestra selección boliviana? Lo vi, confieso que la eliminatoria no la vi mucho, la eliminatoria sudamericana. Los vi con Panamá, los vi hoy. Tienen 2 o 3 elementos de primerísimo nivel. Yo creo que es un equipo que siempre se entrega en el campo, es muy parecido a nosotros. Tiene jugadores de buena distribución de balón, tiene gente capaz en el juego aéreo, tiene gente que desborda bien por los costados, un gran entrenador. Yo creo que Bolivia, bueno, pues cuestión geográfica, de repente le cuesta un poco aparecer en las justas mundialistas, pero espero esta vez que se le haga el repechaje y que los podamos ver en el Mundial en casa en México. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ahí está la conferencia de prensa del Vasco Aguirre, evidentemente hablando poco del funcionamiento colectivo, más de lo individual. Las últimas 2 preguntas de reporteros, compañeros, colegas de Bolivia, deseándole a Javier Aguirre que ojalá lleguen a la Copa del Mundo. ¿Qué te parece, Pablo, que dijo Javier Aguirre? Fue también claro cerca de que tuvieron 2, el equipo de Bolivia tuvo 2 claras, ¿no? Sí, claro. Me parece bien manejar la situación porque las cosas negativas que pudo ver no las va a comentar, pero bueno, muchas de ellas nosotros vimos y analizamos, pero bueno, rescatable lo que dice, ¿no? Que los 5 jugadores que debutaron los dejaron con buenas impresiones y eso habla bien para el futuro o a la actualidad para poderlos llevar y subir al mundo. Y algunos que no tomó en cuenta, ¿no? Es el caso de Sepúlveda, que dijo que era difícil ver a todos, que algunas veces pasa y que son algunos sacrificados, que no los pudo ver. Sepo. Pues el estudiar es muy difícil, ¿no? Porque luego si pones a todos y no salen las cosas. No, bueno, a ver, está claro que lo lleva Sepúlveda, no va a ir al Mundial, o sea, hablando de delanteros, ¿no? Yo lo dije desde que antes de iniciar, estos 2 partidos les sirvió a él para reforzar lo que pensaba de algunas posiciones donde tenía que trabajar más, y la otra, la sorpresa que se lleva con estos jugadores que vinieron por primera vez
y que fueron muy agradables su respuesta. Pero pues no está mal, ¿no? Escasos meses del Mundial, Gustavo Mendoza seguir viendo jugadores, ¿no? Pues para Javier. No está nada mal, ¿no? Y espérate, faltan los de los microciclos. Cuando la visoría se tiene que hacer años antes, ¿no? Está bien, no pasa nada. Y faltan los de los microciclos. Como si todos los procesos mundialistas se hayan hecho. Oye, como si estamos hablando como si todos los procesos mundialistas Es que esa es la fácil. No es la fácil. Porque te regresas al pasado, es que como en el pasado hicieron malas cosas, ahora te voy se a decir, por favor. Te voy a decir lo que dijo mi querido compañero Gustavo. ¿Qué dijo? Hay que decir las cosas que uno ve y la realidad. Esta es nuestra realidad. ¿Qué quieres? Sí, estoy de acuerdo en gran parte, pero número uno estaba contento, ¿no? ¿O lo viste de otra manera? Sí, lo vi satisfecho. Ante la pregunta hace rato creo que Carlos satisfecho. Estaba contento, satisfecho. Ahí está, claro que sí. Después, siempre con todo respeto se escudan tú, muchos otros en... No, es que antes no hemos llegado a más de antes. Oye, es que antes también lo hacía. Por eso, pues, estamos aquí para hacer cosas diferentes, ¿no? Para... Aquí en la mesa. ¿Tú cuántos años tienes de periodista? 30. Pero, ¿Y qué has hecho diferente para que la selección juegue diferente? No, pero ha sido lo mismo que yo no me dedico a la cancha. Yo pero es que no la avientas a los aquí en la tele he hecho muchas cosas no la avientas a los diferentes. jugadores así de fácil, porque yo estoy diciendo lo mismo que dices tú todos los ciclos mundialistas. Tendríamos que hacer un trabajo mejor, tendríamos que hacer... Yo pudiera hacer algo mejor quizá por la federación, pero a mí no me paga la federación. Bueno, ni a mí tampoco me paga la federación. A mí me pagan aquí por decir lo que yo veo. Por eso, igual a mí. No lo que creo y lo que pero quisiera. No porque es que como antes hacían lo mismo. Antes llegábamos a donde mismo. Sí. Antes los microciclos lo hacían igual. Antes tampoco veían jugadores. Antes. Por eso queremos algo diferente. Por eso, pero una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que se hace. Te voy a comprar una cosa. Y te voy a dar la razón. Con el Vasco, pues difícilmente íbamos a hacer algo diferente. Con un entrenador arcaico que hace 30 años que no se renuevan sus métodos, que sigue trabajando igual. No ve las eliminatorias. Lo acaba de decir. No vio un técnico que va a estar en el Mundial y que probablemente juegue contra alguna selección sudamericana, si es que avanza. No ve las eliminatorias, no ve la Liga Árabe, la Alibaba, como le dijo, nos lo dijo también públicamente. Hoy dijo que su cuerpo técnico fue a más de 100 partidos, él a mucho menos. Nos queda claro que fue a 2 o 3. O sea, las convocatorias se las hace su cuerpo técnico, los análisis se los hace su cuerpo técnico y él nada más entrena. Yo les voy a hacer una pregunta y no es lo que quiero que suceda. Si México avanza más allá del 6º partido jugando de esta manera, ¿qué van a decir? ¿Del 6º partido? Ojalá. Vamos a ver, ¿qué vas a decir? Pero lo firmo ya. ¿Qué vas a decir? Que fue algo inesperado y que qué bueno. No, pero ojalá yo lo firmo ahorita ya. Pero lo más probable, Carlitos, es que no vaya a llegar ni al quinto. Pero puede suceder porque lo más probable para Costa Rica en el 2014 era que le metieran 800 goles en primera ronda y acabó en el quinto partido. En el quinto partido. Al final, después hay que ver cómo llega. Puedo coincidir en muchas cosas. Ahora, eso de... ¿En qué coincides? Perdón. ¿En que el señor Hermosillo está estancado en el pasado? No. Estancado. No voy a caer en ese tipo de provocaciones. Lo que le dijo. Yo no le dije eso. Dijiste que vive del pasado. No. Tú, lo que pasa es que te estás amarrando navajas de los compañeros. Estancado. Quieres vender humo. Lo único que digo es, no vinieron los europeos. No vinieron los que juegan... Bueno, cálmate, los europeos, como si tuviéramos 15. No vinieron los europeos. Cálmate. ¿Qué crees? Van a ir al Mundial, ¿eh? Sí. Bueno, no. Ahora déjame hablar a mí. Está bien. No vinieron los que juegan en Europa. No vino el que juega en Arabia. ¿Juegan? ¿Cuántos juegan? ¿Qué quieres que hagan? ¿Cuántos juegan en Europa? ¿No ves los juegan? Partidos? ¿No los ves? Que jueguen. Te invito a que los veas. Que jueguen. Dime cuántos juegan. No, velos. Me podría responder. Si vieras los partidos, me podría responder. Pero como no me estás preguntando, al ratito te respondo. Lo verdaderamente importante es que si hay jugadores en buen momento, se tienen que ver ahorita. Si están ahorita en buen momento. O entonces, que no llamen a Ledesma. ¿Para qué llevan a Ledesma? Es la primera vez que lo traen. ¿Para qué? Ya, lo debieron ver hace 6 años, como dices tú. Lo debieron ver hace 3 años. Pero ahorita, ¿para qué? Últimamente andas muy positivito. No, está bien. Te extrañas tu casa antigua, está bien. Pero si buenas noches. Está bien. No, yo hace pero si hola. No pasa nada. Pero si El rebaño sagrado está viviendo uno de los momentos más contradictorios y esquizofrénicos de los últimos años, porque mientras el equipo de Gabriel Milito arrasa en la cancha con 3 victorias consecutivas, que tienen a la afición soñando con volver a la gloria, la directiva rojiblanca está metida hasta el cuello en un verdadero pantano administrativo que tiene como protagonista a un jugador que cobra millones de dólares sin aportar absolutamente nada y que además se la pasa provocando en redes sociales como si fuera
influencer en lugar de futbolista profesional. Y es que no hay nada más frustrante para una institución que tener éxito deportivo, pero cargando el lastre de decisiones desastrosas del pasado que hoy pesan como piedras en la nómina, con contratos millonarios que nadie quiere asumir y con jugadores que se niegan a salir porque saben que afuera no van a conseguir ni la mitad de lo que están ganando en Guadalajara sin mover un dedo. Mientras tanto, la selección mexicana está en pleno proceso de definición rumbo al Mundial 2026 que se jugará en casa y varios rojiblancos están peleando por un boleto que podría cambiarles la vida para siempre. Aunque no todos están corriendo con la misma suerte porque mientras unos van consolidándose en la consideración de Javier Aguirre, otros parecen haber sido borrados del mapa sin que nadie se atreva a confirmarlo públicamente. Y por si todo esto fuera poco, Gabriel Milito está demostrando que tiene un ojo clínico privilegiado para rescatar jugadores que parecían muertos futbolísticamente y convertirlos en piezas fundamentales de un equipo que hoy juega con una intensidad y una idea clara que hacía años no se veía en Verde Valle, lo que pone todavía más en evidencia lo mal que se habían estado haciendo las cosas en gestiones anteriores, cuando estos mismos jugadores no podían ni siquiera debutar o estaban al borde de ser mandados al diablo sin contemplaciones. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el verdadero dolor de cabeza que representa Alan Pulido para la directiva de Chivas, porque el atacante se ha convertido en un problema sin solución que tiene a Javier Mier y Alejandro Manso jalándose los pelos, buscándole acomodo sin encontrar absolutamente a nadie que quiera hacerse cargo de su salario estratosférico. Gabriel Milito lo cepilló sin piedad desde el primer día porque el argentino no tolera la displicencia ni el bajo rendimiento de jugadores experimentados que deberían estar dando el ejemplo, y desde ese momento la directiva rojiblanca empezó una odisea desesperada para sacarlo del club y liberarse de los 1.8 millones de dólares que le quedan por pagarle en este 2026. Pero aquí viene lo más jugoso del asunto, porque Alan Pulido no solo se niega a moverse de Guadalajara sabiendo que afuera nadie le va a pagar ni remotamente esa cantidad, sino que además se la pasa jugando en redes sociales, publicando fotos y mensajes crípticos que generan rumores y especulación, cuando en realidad no hay absolutamente nada concreto detrás. En las últimas horas, el atacante volvió a dar de qué hablar porque publicó una fotografía del Cerro de la Silla desde Monterrey, lo que inmediatamente encendió las alarmas y desató la especulación de que estaría negociando con Rayados o incluso con Tigres, su club formador, para salir de Chivas y mudarse a la Sultana del Norte. Las redes sociales explotaron con teorías de todo tipo. Los medios empezaron a construir historias sobre su supuesta llegada a la pandilla de Nuevo León, y durante varias horas el nombre de Alan Pulido fue tendencia por un movimiento que parecía inminente. Pero resulta que todo era humo, puro show mediático generado por el propio jugador que, según José María Garrido, tiene una percepción alterada de su situación y le gusta blofear en las redes sociales para llamar la atención, como si fuera adolescente en lugar de futbolista profesional de 30 y pico de años. El periodista especializado en Chivas fue contundente cuando reveló la cruda verdad sobre Alan Pulido en su canal de YouTube, dejando claro que, hasta donde tiene entendido, y después de preguntar por todos lados, por el atacante rojiblanco no hay interés de absolutamente nadie, ni de Rayados, ni de Tigres, ni de Xolos, ni de Puebla, ni de Mazatlán, ni de ningún otro equipo de la Liga MX. Y esto tiene todo el sentido del mundo cuando lo analizas con frialdad, porque Alan Pulido viene arrastrando un rendimiento deplorable desde hace años. Su último destello de buen fútbol fue en otro siglo prácticamente. Su salario es completamente desproporcionado para lo que aporta en la cancha, y para colmo tiene una actitud que genera más problemas que soluciones dentro de cualquier vestidor. Entonces, la directiva de Chivas está atrapada en un callejón sin salida, donde necesita desesperadamente sacarlo para liberar espacio en la nómina y evitar seguir tirando millones de dólares a la basura. Pero no puede encontrarle acomodo porque ningún equipo en su sano juicio está dispuesto a pagar ese salario por un jugador que está completamente acabado futbolísticamente. Y mientras tanto,
Alan Pulido sigue en su burbuja de irrealidad, publicando fotos en jets privados y desde ciudades donde supuestamente está negociando su salida, generando expectativa y morbo mediático, que al final del día no sirve para nada, porque la cruda realidad es que está condenado a quedarse en Guadalajara cobrando su cheque millonario hasta que se le acabe el contrato. Incluso el propio Pulido tuvo que salir a desmentir en redes sociales los rumores de su llegada a Rayados de Monterrey, cuando el periodista Ernesto Chavana le dio la bienvenida a la pandilla, respondiéndole con emoticones de risa, como si todo fuera una gran broma, cuando en realidad lo que está detrás es una situación trágica, tanto para él como para el club, que lo tiene en la nómina sin poder usarlo, ni tampoco poder deshacerse de él. Yo creo que Alan Pulido está cometiendo un error garrafal con toda esta estrategia de redes sociales y provocaciones, porque lo único que está logrando es quemar puentes y cerrar puertas que todavía podrían estar entreabiertas si manejara su situación con más seriedad y profesionalismo, porque aunque hoy ningún equipo esté preguntando por él, mañana podría aparecer alguna oportunidad menor donde aceptara bajar su pretensión salarial para al menos seguir jugando al fútbol, pero con este comportamiento está mandando el mensaje de que es un problema andante que ningún director deportivo querría tener cerca. Ahora vamos a hablar sobre el tema que realmente le importa a toda la afición rojiblanca en este momento. Y ese tema es la situación de los jugadores de Chivas de cara al Mundial 2026 que se jugará en casa y que representa la oportunidad de una generación para escribir historia con la selección mexicana. Luis Romo está cada vez más cerca de asegurarse un boleto para la Copa del Mundo después de la lesión confirmada de Edson Álvarez, quien era uno de los jugadores inamovibles en la consideración de Javier Aguirre, pero que ahora estará fuera por un tiempo considerable, dejando un hueco que el capitán del rebaño sagrado parece listo para ocupar. El mediocampista rojiblanco dejó sensaciones brutales en esta pequeña gira de preparación donde la selección mexicana enfrentó a Panamá y Bolivia, mostrando un nivel de madurez futbolística y física que tiene al vasco completamente convencido de que puede ser una pieza fundamental para el proyecto mundialista. Después del partido contra Panamá, Javier Aguirre se deshizo en elogios hacia Luis Romo en conferencia de prensa, destacando que hizo un juego más que correcto a pesar de haber sido amonestado, y revelando una anécdota que pinta de cuerpo entero la mentalidad competitiva del jugador cuando contó que iba a sustituirlo por la tarjeta amarilla, pero él le pidió quedarse un rato más y aguantó, el tipo siendo inteligente en sus intervenciones. Las palabras del técnico nacional fueron contundentes cuando señaló que Luis Romo está en plena madurez futbolística, que se le ve delgado, ágil, contento y que cuando un jugador está tranquilo y reposado es cuando mejor rinde, lo que básicamente es una declaración de confianza absoluta en el mediocampista de Chivas. Y la lesión de Edson Álvarez viene a consolidar todavía más la posición de Romo dentro del equipo, porque aunque el del West Ham sea un jugador de jerarquía indiscutible, la realidad es que el capitán rojiblanco tiene la ventaja de poder jugar tanto de central como de contención, lo que le da una versatilidad táctica que muy pocos jugadores en la selección pueden ofrecer y que será fundamental en un torneo tan exigente como un mundial. El inicio del Clausura 2026 que está teniendo Luis Romo con Chivas, sumado al gran cierre de la Apertura 2025, lo posiciona como una pieza inamovible tanto en el Guadalajara como en la selección nacional, porque no solo da soluciones al momento de defender, sino que además marca diferencias con pases precisos y con una lectura del juego que pocos mediocampistas tienen en el fútbol mexicano actual. Yo creo que Luis Romo llegará al Mundial 2026 como titular indiscutible en el esquema de Javier Aguirre, porque tiene todo lo que el técnico busca en un jugador de esa posición, experiencia, madurez, versatilidad táctica, buen pie, inteligencia para leer los partidos y sobre todo esa mentalidad competitiva que te hace aguantar el tipo en momentos difíciles cuando otros se esconden. Siguiendo con el tema de la selección mexicana, pero cambiando de personaje, tenemos que hablar sobre Ángel Sepúlveda y la cruel realidad que parece haber quedado expuesta después de los amistosos contra Panamá y Bolivia, donde el delantero de Chivas no vio ni un solo minuto de acción a pesar de haber sido convocado específicamente para pelear por el tercer lugar
en la jerarquía de centrodelanteros. El atacante tomó la decisión de regresar a Guadalajara con el objetivo explícito de tener más minutos de juego y posicionarse en la consideración de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026, apostando todo a la carta rojiblanca porque entendía que en otros equipos no iba a tener las mismas oportunidades ni el mismo escaparate mediático. Pero los 2 amistosos de esta gira dejaron un mensaje brutal y casi definitivo sobre su situación, porque mientras Germán Berterame y Armando González sumaron minutos en las victorias del Tri, Sepúlveda se quedó en la banca observando sin que el cuerpo técnico siquiera considerara meterlo, aunque fuera en los últimos minutos cuando los partidos ya estaban resueltos. Esto no es casualidad ni un simple tema de gestión de minutos. Esto es una señal clara de que Javier Aguirre ya definió que Ángel Sepúlveda no entra en sus planes para la Copa del Mundo y que básicamente fue convocado más por protocolo o para completar números que por una consideración real de que pudiera pelear por un lugar. La jerarquía en el ataque de la selección mexicana está clarísima, con Raúl Jiménez y Santiago Jiménez como titulares indiscutibles, y todo indica que el tercer lugar será para alguno de los otros 2 delanteros que sí tuvieron minutos en esta gira, dejando a Sepúlveda prácticamente descartado, aunque el vasco nunca lo vaya a confirmar públicamente porque no es su estilo quemar a los jugadores en conferencias de prensa. Para Chivas esto representa una noticia agridulce, porque por un lado es una lástima que uno de sus delanteros no vaya a estar en el Mundial que se jugará en casa, pero por otro lado significa que lo tendrán disponible para la liguilla del Clausura 2026 si logran clasificar, sin el riesgo de que llegue fundido físicamente o mentalmente después de disputar el torneo más importante del planeta. Pensando bien, la apuesta de Ángel Sepúlveda de venir a Chivas para pelear por el Mundial parece haber sido un error de cálculo, porque los minutos y la visibilidad que está teniendo en Guadalajara, pues evidentemente no fueron suficientes para convencer a Javier Aguirre de que tiene nivel para estar en una Copa del Mundo. Y ahora se queda sin la experiencia mundialista, que probablemente era uno de los grandes sueños de su carrera. Hablando precisamente de jugadores de Chivas en la selección mexicana. Es imposible no mencionar el caso de Raúl Rangel y el error que cometió ante Bolivia, que podría terminar costándole muy caro en la pelea por la titularidad de la portería de cara al Mundial 2026. El Tala venía mostrando regularidad en las convocatorias recientes y parecía estar consolidándose como una de las opciones fuertes para Javier Aguirre. Pero el fallo que tuvo en el amistoso llegó en el peor momento posible. Justo cuando cada actuación está siendo analizada al detalle y cuando la competencia con Luis Ángel Malagón y otros aspirantes está más cerrada que nunca. El partido ante Bolivia fue una montaña rusa emocional para el portero rojiblanco, porque en el primer tiempo tuvo una tajada espectacular cuando Navas enganchó y remató directo a portería. Un paradón que parecía confirmar que estaba a la altura de las exigencias internacionales y que podía ser confiable en momentos de presión, pero en el segundo tiempo llegó la jugada que todos quieren olvidar. Una pésima salida del área que pudo terminar en gol, de no ser porque el balón golpeó en su poste derecho, salvándolo de la vergüenza total. Y esa imagen quedó grabada en la retina de Javier Aguirre como un recordatorio brutal de que Raúl Rangel todavía le falta consolidar su jerarquía en encuentros internacionales donde el margen de error es prácticamente nulo. El problema para el guardameta de Chivas es que este tipo de errores pesan mucho más de lo habitual cuando estás peleando por un puesto en un mundial, porque los técnicos necesitan tener la certeza absoluta de que su portero no les va a fallar en momentos críticos. Y cualquier duda que se genere puede ser suficiente para inclinar la balanza hacia otro lado. Luis Ángel Malagón ha elevado brutalmente su nivel en los últimos meses y se perfila como el favorito para quedarse con la titularidad, lo que deja a Rangel en una posición complicada donde necesita partidos perfectos de aquí en adelante si quiere seguir en la pelea. Porque otro error como el de Bolivia podría ser definitivo para sacarlo de la consideración. Yo creo que Raúl Rangel tiene condiciones para ser portero de selección y que ese error ante Bolivia no define su verdadero nivel, pero también entiendo que en el fútbol de alto rendimiento un solo fallo puede marcar la diferencia entre ir a un mundial o verlo desde casa. Y lamentablemente el Tala cometió ese error justo cuando menos le convenía. Ya que hablamos tanto sobre los problemas y las complicaciones
que está enfrentando Chivas, ahora toca hablar sobre una de las pocas buenas noticias que tiene el rebaño sagrado en este momento. Y esa buena noticia se llama Gabriel Milito y su capacidad extraordinaria para rescatar jugadores que parecían completamente perdidos y convertirlos en piezas fundamentales de un equipo que hoy está arrasando en la Liga MX. Los casos de Daniel Aguirre y Omar Gobea son absolutamente emblemáticos de lo que un buen entrenador puede hacer cuando confía en jugadores, que otros habían descartado cuando les da roles claros donde sus virtudes puedan brillar y cuando les otorga la continuidad necesaria para que puedan desarrollar confianza y ritmo de competencia. Daniel Aguirre es probablemente el ejemplo más brutal de esta resurrección futbolística, porque hace apenas unos meses el mediocampista estaba prácticamente con un pie afuera de Chivas, sin haber podido ni siquiera debutar en Liga MX, relegado en la rotación y con su continuidad en el club siendo una incógnita real que nadie sabía cómo se iba a resolver. Pero Gabriel Milito llegó, lo vio entrenar en la pretemporada, identificó cualidades que otros no habían visto y tomó la decisión audaz de reinventarlo como stopper derecho, en lugar de mantenerlo en el mediocampo donde evidentemente no estaba funcionando. Le dio libertad para romper líneas. En conducción lo integró a la salida limpia desde el fondo y el resultado fue inmediato y contundente: más minutos, más confianza y en este inicio de torneo incluso aportes directos en goles y asistencias desde una posición poco habitual para un jugador de su perfil. Hoy Daniel Aguirre es titular indiscutido en el esquema de Milito. Tiene números que humillan incluso a jugadores consagrados como Ian Saint-Maximin del América y se ha convertido en una pieza tan importante que resulta imposible imaginar al Chivas actual sin él en la cancha. El caso de Omar Gobea es similar, aunque desde otra posición, porque el volante había llegado a Guadalajara con expectativa después de su paso por Rayados de Monterrey, pero su desempeño estaba siendo realmente decepcionante, casi sin aportes considerables y con la sensación generalizada de que había sido una apuesta equivocada de la directiva. Milito apostó por él en el centro del campo y a partir de ahí el ex de Monterrey comenzó a hacer valer su buen pie, convirtiéndose en primer pase, aportando equilibrio táctico y llegando al punto de relegar a nombres importantes como Fernando Beltrán, Eric Gutiérrez o Víctor Guzmán, que en teoría deberían estar por encima de él en la jerarquía del mediocampo rojiblanco. Lo que explica este cambio radical en ambos jugadores no es magia ni casualidad, es simplemente la coherencia entre perfiles y roles que caracteriza el trabajo de Gabriel Milito, porque el argentino confió en dos futbolistas que parecían fuera del radar. Los ubicó en contextos donde sus virtudes quedaran expuestas en lugar de sus defectos, y les dio la continuidad que ninguno había tenido en ciclos anteriores bajo otros entrenadores. El mensaje que mandó Milito fue claro y contundente. No importaba cómo les había ido hasta ese momento, ni cuál era la percepción general sobre ellos. Lo único que importaba era su capacidad para adaptarse a una idea colectiva exigente basada en la salida limpia, la movilidad constante y la intensidad sin balón. En su última conferencia de prensa, Gabriel Milito se refirió específicamente a Daniel Aguirre y sus palabras fueron reveladoras. Cuando explicó que lo habían visto poco cuando llegaron al club, que lo profundizaron en la pretemporada y poco a poco les fue sorprendiendo su nivel futbolístico, su calidad técnica y su entendimiento de lo que querían implementar tácticamente, destacando que cuando lo precisaban ahí estaba Dani, preparado para dar un gran rendimiento y que se ha vuelto un jugador muy necesario y muy importante para el equipo. Yo creo que estos dos casos demuestran que en el fútbol mexicano se desperdicia muchísimo talento por falta de paciencia y por la obsesión de buscar siempre refuerzos afuera en lugar de trabajar con lo que tienes en casa. Porque Aguirre y Gobea siempre tuvieron las condiciones para triunfar en primera división, pero necesitaban un entrenador que creyera en ellos y que les diera las herramientas tácticas y la confianza emocional para explotar su potencial. Y eso es exactamente lo que Gabriel Milito está haciendo en Chivas con una efectividad que asusta.